Hola, Buenas noches, doctor. buenas noches. Habiliten sus cámaras, por favor. Doctor, Sí, bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien podría decirme dónde nos hemos quedado? Buenas noches, doctor. Buenas noches. El artículo 404 hemos terminado de leer, doctor. ¿De la Constitución? Sí, Muy bien.
Otro tema, el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Bien, el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria. El Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país. Estructura orgánica
del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Primero, se encuentra el presidente de la República, dos, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Tres, la Comisión Agraria Nacional. Cuatro, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. El presidente de la República es la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 96, atribución 24 de la Constitución Política del Estado. Atribuciones del presidente de la República. Primero, considerar, aprobar y supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento de las políticas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. Dos, otorgar títulos ejecutoriales de la propiedad agraria y de las tierras comunitarias de origen. Tres, designar y destituir a las autoridades agrarias con excepción a las que integran la Judicatura Agraria. A ver, acá un pequeño paréntesis para aclarar. Ya les habíamos comentado
en algún momento que en materia agraria existe, si quieren, dos vías de regularización y la defensa del derecho de propiedad agraria, ¿sí? Una el área administrativa y otra la judicatura agraria. En el área administrativa se encuentra el director nacional del INRA y los nueve directores departamentales, ¿sí? Y más las jefaturas regionales en cada departamento. Ahora bien, a estas autoridades administrativas, en realidad, desde el director nacional y los directores departamentales, el presidente de la República puede designarles y destituirles el rato que él vea por conveniente. En realidad, los directores nacionales y departamentales son autoridades de confianza del presidente de la República, ¿sí? En consecuencia, se los puede designar y destituir en cualquier momento. Por el otro lado, tenemos a las autoridades que conforman la Judicatura Agraria, son los magistrados del Tribunal Agroambiental y los jueces agroambientales. A estas autoridades, el presidente de la República no puede designar ni destituir. Ya saben cómo se elige a los magistrados del Tribunal Agroambiental. Es por sufragio y voto directo a nivel nacional, ¿no? Y a los jueces agroambientales, quienes designan son los magistrados del Tribunal Agroambiental. Agroambientales por un periodo de 3 años. ¿Sí? Bien, seguimos. 4. Dictar resoluciones supremas como emergencia del proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Otorgar personalidades jurídicas a pueblos indígenas originarios, comunidades indígenas y campesinas, a sus organizaciones nacionales, departamentales y regionales. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Atribuciones del Ministerio. Primero, ejercer tuición sobre el sistema de regulación de recursos naturales renovables, SIRENARE, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA.
Dos, clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor. Elaborar las directrices que deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los planes de uso de suelo y promover la homologación de las ordenanzas municipales. Tres, aprobar actividades de conservación, protección de la biodiversidad, investigación o ecoturismo en tierras privadas y estableciendo los procedimientos administrativos para tal efecto. 4, evaluar y programar el uso del recurso natural tierra y la aplicación de tecnologías apropiadas emitiendo normas que las regulen en el marco del manejo integral de cuencas y el desarrollo sostenible. 5, solicitar la expropiación de tierras para la conservación, protección de la biodiversidad y pagar la indemnización por tal concepto. 6, conocer y resolver los recursos que le correspondan en sede administrativa. La Comisión Agraria Nacional es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras. Cualquiera sea su condición de uso, para elevarlas ante la máxima autoridad.
Composición de la Comisión Agraria Nacional. Está compuesto, uno, por el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de presidente. Dos, el viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente. Tres, el viceministro de Tierras, cuatro, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, cinco, el viceministro de Tierras, seis, el viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente, siete, el viceministro de Justicia Comunitaria, 8, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 9, el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional, Confeagro, 10, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, 11, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, 12, el Apumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas, del Collasuyo, con NAMAC, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, 14, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, CONGABOL, 15, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa,
16, el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, y finalmente el director nacional del INRA, quien ejercerá las funciones de secretario permanente de la Comisión Agraria Nacional, solo con derecho a voz. Bien, chicos, van a revisar las atribuciones de la Comisión Agraria Nacional, porque si nos ponemos a ver esa, no vamos a terminar en toda la noche, pero tienen que revisarla. Además, ustedes saben que las atribuciones de las autoridades son inextensas, es decir, nadie las va a cambiar además, y obviamente están en la misma norma, ¿ya? Vámonos directo al Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. El INRA es el órgano técnico ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Bien, acá también van a revisar sus atribuciones, por favor, del director nacional. Después tenemos la estructura orgánica del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Primero está la Dirección Nacional. Dos, las 9 direcciones departamentales. Y 3, las jefaturas regionales. La Dirección Nacional, como máximo nivel de autoridad institucional, administrativa, le vamos a poner, es el órgano ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las atribuciones conferidas por el INSA.
El director nacional del INRA será designado por el presidente de la República de ternas propuestas por la Cámara de Diputados quien ejercerá sus funciones por un periodo improrrogable de 5 años, no pudiendo ser reelegido sino después de un periodo igual al ejercido. A ver, aquí hay una especie de contradicción en la ley, si bien dice que el director nacional podrá ejercer sus funciones o deberá ejercer sus funciones por un periodo de 5 años, pero la ley también es clara y expresa, además la Constitución Política del Estado, cuando dice que el presidente de la República podrá designar o destituir a esta autoridad agraria en cuanto él crea conveniente, ¿no ve? Entonces, no creo que, es más, nunca he visto que un director nacional haya estado en el cargo durante 5 años, ¿no? Es más, no hace mucho, hace unos 4 o 5 meses, se ha designado al director departamental y hace unas 2 semanas ya lo han cambiado también, ¿no? Un poco así se maneja. Para ser director nacional se requiere ser boliviano y ciudadano en ejercicio, tener grado académico a nivel licenciatura, con título en provisión nacional, haber ejercido su profesión o la cátedra universitaria con idoneidad en materia agraria durante 7 años. 3. No estar comprendido en las causales de incompatibilidad que señala la ley 025 del órgano judicial. Los directores departamentales. Los directores departamentales serán designados por el director nacional de ternas propuestas
por las comisiones agrarias departamentales, desempeñarán sus funciones por un periodo personal e improrrogable de 3 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Para ser director departamental se requieren los mismos requisitos para ser director nacional. Bien, la judicatura agraria. La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria tiene jurisdicción y competencia para la resolución de conflictos emergentes de la posesión, el derecho de propiedad agraria y la actividad agraria, así como la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y otros que señale la ley. La judicatura agraria es independiente en el ejercicio de sus funciones y está sometida únicamente a la Constitución Política del Estado y a las leyes. En consecuencia, las resoluciones en materia agraria constituyen verdades jurídicas inamovibles. Composición de la judicatura agraria.
está compuesto por el Tribunal Agroambiental, los juzgados agroambientales, iguales en jerarquía, cada distrito judicial agrario tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Agroambiental. Estos podrán ser itinerantes dentro de su competencia territorial. Esto quiere decir que de acuerdo al periodo o a la necesidad, el Tribunal Agroambiental va a delimitar su competencia territorial en cada distrito o por cada gestión. Por eso es que, por ejemplo, en el Cercado solo existe un juzgado agroambiental, otro en Quillacollo, otro en Punata, en Villa Tunari, algo así, ¿sí? No hay varios juzgados, sino se define de acuerdo a las necesidades. El Tribunal Agroambiental composición y sede. El Tribunal Agroambiental es el más alto tribunal de justicia agraria está compuesto por 10 vocales o magistrados ahora en este caso, ¿no? Incluido su presidente, divididos en 3 salas, cada uno con 3 vocales, y el presidente solo integra la sala plena. La sede de sus funciones es la ciudad de Sucre. A ver, chicos, un segundito su atención. En este aspecto hay que aclarar algo. Cuando se ha promulgado la ley 1715 del 18 de octubre de 1996, los magistrados, o antes llamados vocales del Tribunal Agrario Nacional, que se conocía así, de acuerdo a la ley que está vigente, los magistrados eran, o los vocales en ese entonces eran 7, ¿sí? Distribuidos en 2 salas y el séptimo el presidente, ¿sí? Ahora con la ley de modificación, con la ley 3545, la ley dice que deben ser 10 magistrados divididos en 3 salas, cada sala con 3 magistrados, y el 10º es el presidente.
Sí, pero si ustedes recuerdan, así dice la ley. Si ustedes recuerdan, desde hace 2 gestiones, para el Tribunal Agroambiental solo se eligen 5 magistrados. ¿Sí? Han hecho una reforma a este artículo y hoy solo hemos elegido a 5 magistrados. ¿Ya? Pero en la ley dice 10, bueno, no podemos hacer nada. Doctor, ¿y esos 5 magistrados solo conforman una sala o por ende también conforman 2 salas? 2 salas, pues. Cada sala con 2 magistrados y el quinto es el presidente. O el que integra la sala plena también. A ver. Bien, atribuciones de sala plena. Primero, dirigir la Judicatura Agraria Nacional. 2, nombrar al presidente del Tribunal Agroambiental. Y a los presidentes de cada sala. Por 2/3 de voto del total de sus miembros. 3, designar a los jueces agrarios. De ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura. Por 2/3 del total de sus miembros. 4, elaborar y proponer el presupuesto anual de la Judicatura Agraria Nacional. Cinco, dirimir las competencias que se susciten entre los jueces agroambientales. 6, ministrar posesión a su presidente. 7, conocer en única instancia. 8, las recusaciones interpuestas contra sus magistrados. 8, designar anualmente con jueces del Tribunal Agroambiental. En un número igual a sus magistrados. 9, crear juzgados agroambientales. Y determinar el asiento y competencia territorial de cada uno de ellos. Diez, conocer y resolver los recursos extraordinarios de revisión de sentencia ejecutoriada.
en el proceso oral agrario. Competencias de las salas. 1. Actuar como tribunal de casación. 2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y los procesos agrarios tramitados ante el Consejo y el Instituto Nacional de Colonización, además del INSA. 3. Conocer procesos contencioso-administrativos en materia agraria, forestal y de aguas. 4. Conocer en única instancia las recusaciones interpuestas contra los jueces agroambientales. Requisitos para su designación y periodo de funciones. En realidad, requisitos para su elección, ¿no ves? Porque esto ya ha sido en el fondo modificado, porque son electos, no son designados. Primero, ser boliviano de origen y ciudadano en ejercicio. 2. Tener título de abogado en provisión nacional. Y haber ejercido con ética e idoneidad la profesión de abogado, la judicatura agraria o la cátedra universitaria durante 7 años. 3. No estar comprendido en los casos de incompatibilidad que señala la ley del órgano judicial. Los magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidos
por voto directo. Y desempeñarán sus funciones por un periodo de 6 años. Los juzgados agroambientales. Los juzgados agroambientales están compuestos por un juez, un secretario y un oficial de diligencias. Competencias de los juzgados agroambientales. Uno, conocer las acciones de afectación de fondos rústicos que no hubieran sido sometidos al proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria. A ver, aquí hay que aclarar algo. Solo aquellos predios o fondos que no hubiesen sido sometidos a ningún proceso ante el Servicio Nacional Agrario corresponderá a las acciones de afectación de fondos rústicos. Si ya hubiese sido sometido a un proceso ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria, solo corresponde o solo se podrá, si quieren, accionar el proceso de mensura y deslinde. ¿Sí? 2. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición de derechos en fondos rústicos. 3. Conocer acciones sobre mensura y deslinde en fondos rústicos. 4. Conocer acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal o ecológica. 5. Conocer las acciones para garantizar el ejercicio del derecho de propiedad. 6. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas. 7. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fondos rústicos. Para otorgar tutela sobre la actividad agraria. A ver, acá hay que aclarar algo. Antes, con la 1715, se podían plantear los interdictos
con la finalidad después, si quieren, de garantizar o tener posesión para el derecho de propiedad. Ahora, con esta modificación se aclara que los interdictos solo van a ir a garantizar la actividad agraria, sin que eso comprometa al derecho de propiedad. ¿Sí? 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, la posesión y la actividad agraria. 9. Y otros que señale la ley. A ver, ¿alguien me podría decir qué son acciones reales? Hola. Bueno, tendría que ser acciones sobre los bienes inmuebles de las personas, ¿no? Porque el hecho de decir reales se refiere a las propiedades de las personas, me imagino. Ya, está bien. Y acciones personales. Podría ser sobre, Derivadas de los actos propios de la persona, ¿no ve? claro, Y además dice mixtas. Entonces, en materia agraria, yo me imagino, y además el 9 dice, y otros que señala la ley. Pero además, al establecerme que los jueces agroambientales hoy pueden conocer acciones reales, personales y o mixtas, por ejemplo, se me ocurre que alguien me debe en materia agraria o en el área rural, me debe o tiene una deuda conmigo. Entonces, gracias a esta competencia, yo podría plantear un proceso ejecutivo con la finalidad de cobrar esa deuda. ¿No ve? Entonces, gracias a esta atribución o a esta competencia, los jueces agrarios pueden conocer, igual que en materia civil, cualquier acción que devenga que garantice el derecho de propiedad, la posesión y la actividad agraria. ¿Sí? Bien, chicos, hasta acá alguna inquietud, algo. no, doctor. Ya. Chicos, a ver, ustedes saben que estamos encima con los exámenes. Vamos a dar examen como en el primer parcial, así con todos los grupos. Este día sábado, por favor, a las 11. Todos damos el examen. ¿Ya? De todos modos, el viernes nos Doctor, vamos a disculpe presentar que le interrumpa, pero déjame yo- terminar. Nos vamos a reunir este viernes también, así por Meet en clase, para aclarar o ver alguna inquietud respecto al examen. Ahora podemos hacer, si quieren, una retroalimentación y ver la forma. ¿Ya? ¿Qué quería decirme Jenny? doctor, disculpe los que trabajamos. No podemos el sábado en ese horario. A ver, bueno, ya hemos dado un examen así. Ahora, si alguien tiene algún inconveniente de horario, de trabajo, no sé, porque no se puede siempre coordinar con todos, ¿no ves? Siempre hay alguna eventualidad de algo. Ya saben la modalidad, el que no pueda venir ese día,
dan nomás pues como rezagado su examen, no tengo problema, ya saben, ya les he explicado, ¿no ve? Sin problema, no necesito carta, justificativo, ni alguna razón de la que no han, por la que no han podido venir. Simplemente la siguiente clase, doctor, yo no he venido finalmente porque me dio la gana y dan nomás pues su examen. ¿Lo ve? Ya saben las condiciones. Y con los demás, de manera normal, escrito el día sábado. ¿Ya? Doctor, buenas Muy bien. noches. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Doctor,